Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 97 días de la jornada electoral en Honduras, el ambiente político mantiene un alto nivel de crispación debido a los acontecimientos de violencia en el sorteo del lugar en la papeleta electoral, en las bodegas del Infop boicoteado por miembros de partidos pequeños alegando que el Consejo Nacional Electoral daría posiciones de privilegio a los partidos mayoritarios en menoscabo de 22 agrupaciones más. La jornada fue suspendida en varias ocasiones y fue en horas de la noche el sábado que una turba encabezada por David Chávez, diputado presidente del Partido Nacional y candidato a alcalde de la capital, y su par Antonio Rivera Callejas, irrumpieron para agredirse e insultarse con afines al Libre, con saldo de golpeados, heridos y un anticipo de lo que podría ocurrir el 28 de noviembre próximo. Previo, el 16 de agosto anterior, el Consejo Nacional Electoral reconoció la inscripción de la Unidad Nacional Opositora de Honduras, consentida por el Partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PIN-USD. Esta nueva coalición, liderada por el presidente del Partido Salvador de Honduras, surgió horas antes de la convocatoria a las elecciones generales realizada el pasado mes de mayo, pero fue hasta el lunes 16 de agosto en que el ente electoral validó toda la documentación de respaldo. El registro de la segunda coalición presidencial liderada por Nasrallah en 2017 se presentó encabezando la Alianza Libre y PIN-USD. Se revistió de cierta incertidumbre por denuncias del propio periodista deportivo que desconfía de la estructura del CNE, dirigido por lo que denomina tripartidismo, en referencia a que los concejales fueron propuestos por los partidos Liberal, Libre y Nacional. Al respecto, el concejal Kelvin Aguirre indicó que el Pleno por unanimidad declaró sin lugar la impugnación contra la alianza política parcial entre el Partido Salvador de Honduras y el PIN-USD, que compartirán la papeleta electoral en el nivel electivo presidencial y en el nivel de diputados al Parlamento Centroamericano. Este proceso se postergó debido a la falta de cierta documentación de los partidos concernidos y por un escrito de oposición interpuesto por la facción que lidera el exoficial de la policía y presidente del Partido Salvador de Honduras, Henry Osorto, enfrentado por la incorporación y desplazamiento de aspirantes puestos de dedo en detrimento de postulados electos en asamblea partidaria, señaló el exuniformado. Parte de esa polarización fue el anuncio de que si la alianza de la Unidad Nacional Opositora de Honduras no era inscrita, el PIN estaría dispuesto a ceder la candidatura presidencial a Salvador Nasrallah, como exteriorizó Doris Gutiérrez, aspirante a primer designada presidencial. Nasrallah se ha convertido en un líder opositor fuerte, ya que ha sabido manejar las condiciones mediáticas al ser un personaje de gran popularidad, apuntó la congresista. Criterios que la militancia y dirigencia de Libre no comparten e intercambian duros señalamientos tras el alejamiento de la alianza de oposición contra la dictadura, especialmente contra la figura del coordinador general Manuel Zelaya, a quien Nasrallah acusa de haber vendido por 70 millones de lempiras y de supuestos crímenes cometidos en el pasado. Para que se lo transmitas a él y a la mujer, Xiomara Castro, Mel Zelaya me vendió en las elecciones pasadas a cambio de diputados y a cambio de 70 millones de lempiras y de puestos en el Consejo Nacional Electoral. Además, con Mel Zelaya hay que tener mucho cuidado, es una persona que ha matado personas en su carrera y oportunamente lo voy a dar a conocer, acusó Nasrallah. Los señalamientos concitaron reacciones indignadas y reclamos de dirigentes de Libre que piden entablar demandas judiciales contra el comunicador deportivo, un panorama que el fin de semana se trasladó al escenario del ring electoral, donde el ambiente empeora en detrimento de una sociedad que convive en una constante confrontación económica, social y política. Buenos días, gracias por estar con nosotros. En la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras,
Si en algún momento va a salir de su casa, sintonícenos en Tegucigalpa 90.1, en San Pedro Sula 90.9, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país y 90.3 en Choluteca. Es lamentable lo que pasó el sábado, que se agarraron a trompadas ahí afuera del tribunal del Consejo Nacional Electoral. Al menos yo no quiero eso. Y creo que mis invitados tampoco. Quiero que hagamos un proceso democrático honesto y que el pueblo decida quién va a ganar las elecciones. Honduras no está para esas cosas. Y los que siguen en eso deben apartarlos. Porque a esta altura, miren eso, que estemos, dicen que como es la víspera, así será la fiesta. Ojalá que no. Ojalá que no, porque los hondureños no queremos pleito. Los hondureños queremos ir a elecciones y que gane el que el pueblo decida. Hoy he invitado a dos personajes que creo que nunca habían participado en la política así activamente como lo van a hacer ahora. Y de acuerdo a mis años de experiencia en la política y en el periodismo, veo que ellos, gente buena, que no es cualquiera, porque la política es bien complicada, se arriesga a dejar su posición y ir a buscar meterse a la política, entiendo yo, por ayudar al país. Porque ocupamos gente buena, no es un montón de pícaros que a lo largo de los años han destruido las arcas del Estado y han atrasado el país. Conmigo está la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, candidata a primer diputada por el Partido Salvador de Honduras. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Pues aquí incursionando, viendo, como usted bien dice, nunca hemos participado, sin embargo, creemos que Honduras merece el sacrificio de ver cómo podemos construir una esperanza para nuestro país. El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y empresario don Pedro Barquero también está con nosotros. Él coordina la campaña del ingeniero Salvador Narrala. Pedro. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, doctora, y buenos días al pueblo hondureño que sintoniza Canal 11 y el foro de la entrevista. Primero quiero reiterar lo que tú dijiste. Los hondureños no queremos violencia. Los hondureños queremos una transición pacífica y democrática. Y esas muestras de falta de civilidad, de falta de civilización del fin de semana realmente es lamentable. Nosotros como Partido Salvador de Honduras condenamos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. No es correcto que a estas alturas de la vida se tenga que recurrir a golpes, a gritos, a tirar cosas, a quebrar urnas. Eso no es lo que queremos los hondureños. Los hondureños, reitero, queremos una transición democrática y pacífica a través de elecciones limpias y transparentes. Doctora, ¿por qué se decidió en participar en política? Venía platicando con la doctora, una vez tuvimos una oportunidad de vernos una tarde y yo no la vi muy convencida a ella de entrarle a la política. Al final, ¿por qué decide y por qué decide acompañar a Salvador? Bueno, recuerde que en muchas ocasiones también nosotros buscamos una opción que para nosotros era lo mejor, que era la unidad. Y en esa búsqueda de esa unidad tan urgente que sentía yo era necesaria para poder pues juntar y hacer un solo haz de voluntades de las personas que queremos verdaderamente un cambio para nuestro país. Y bueno, en esa situación trabajamos muchísimo, desafortunadamente solamente se dio parcialmente con los que tenían, creo, mayor voluntad de ese cambio y entonces en eso pues buscando que nuestro país realmente reúna esa mayor cantidad de personas con mucho compromiso por el país, entonces decidí aceptar la propuesta de una candidatura a diputación, en donde yo creo que el poder legislativo en este momento creo que ha sido terriblemente servir a intereses no propios del pueblo hondureño, y creo que ahí es donde se necesita fuerza, se necesita realmente cambiarlo.
y se necesita llevar a las mejores personas de nuestro país a ocupar esos puestos. ¿Y por qué Salvador? Pues creo que el peor flagelo que nosotros hemos tenido en este país es justamente la corrupción. Y necesitamos a una persona que esté dispuesta a ir de frente a combatir ese flagelo. Y creo que Salvador reúne unas características en ese sentido, su disposición y su voluntad para combatir ese flagelo, creo que son las características más importantes para unirnos, y obviamente también su disposición a unirse al partido PINU, que considero también ha sido un partido bastión en este sentido. Creo que he hecho la mejor escogencia. Sí. Pedro, ayer se dio al fin el sorteo. ¿Cómo están con el sorteo? ¿Cómo quedaron? Mira, nosotros sentimos que estamos en una buena posición, estamos en la posición 8, y aparte de eso, realmente que el ingeniero Salvador Narrala esté en la posición que esté va a jalar la mayor cantidad de votos. Eso para nosotros hasta cierto punto no tiene mucha importancia. Lo que sí nos llama la atención es que el Partido Nacional, por tercera vez consecutiva, queda a la extrema derecha de la papeleta. Estadísticamente hablando, eso tiene una probabilidad bastante cercana a cero. Entonces, es bastante cercana a cero. O sea, es menos de 0.001, 0001, perdón, según me dijo un amigo que es especialista en estadística. Pero bueno, el tema aquí es que independientemente de la posición de la papeleta, el Partido Salvador de Honduras va a jalar la mayor cantidad de votos, tenemos la intención de voto más alta, somos la opción de verdadero cambio en el país. Recordemos que hemos estado los últimos 10, 12 años en una destrucción del Estado de Derecho, una sistemática e intencional destrucción del Estado de Derecho con el objetivo de centralizar el poder alrededor de una sola persona para cometer actos de corrupción dentro de un manto de impunidad. Y ese manto de impunidad ha sido una cobija que le ha tirado al Ejecutivo el Congreso Nacional de la República, que lamentablemente tiene una mayoría de diputados que se han hecho un solo nudo en contubernio negativo con Casa Presidencial para poder cubrir los actos de corrupción. Cambiaron un montón de leyes, metieron un montón de decretos, el broche de oro fue el Código Penal, que es un código penal que favorece abiertamente a los corruptos y a los narcotraficantes, y es por eso que nuestro proyecto realmente es el proyecto que le da la esperanza al pueblo hondureño de que las cosas van a cambiar y de que vamos a eliminar la corrupción. Obviamente no necesitamos solamente al ingeniero Salvador Narrala en la presidencia para poder cambiar las cosas en el país, sino que también necesitamos un buen número de diputados como la doctora Suyapa Figueroa para que nos ayuden en el Congreso a darle vuelta a todas esas leyes que han sido aprobadas en contra del pueblo hondureño para favorecer este pequeño grupo de corruptos y corruptores que tienen secuestrado el poder político y económico del país. Doctora, ¿cómo ya está la papeleta? ¿Cómo visualiza usted la elección? ¿Qué piensa, doctora? Bueno, yo pienso que va a ser una elección difícil, es decir, va a ser un proceso electivo con muchas vicisitudes. Creo que quienes ostentan el poder en este momento no están dispuestos a dejarlo. Sin embargo, hay un rechazo categórico de la población hondureña, que ya estamos cansados de este circo que han montado, pero sobre todo de esta corrupción terrible. Somos una vergüenza a nivel internacional por ser un narcogobierno que pues está ya bien tipificado a nivel internacional. Así que creo que estamos dispuestos a recuperar nuestra patria, a recuperar la dignidad del país. Entonces, creo que va a ser un proceso difícil. Sin embargo, también esa voluntad que tiene el pueblo hondureño de acudir masivamente a las urnas, pues va a poder eliminar esas posibilidades de fraude que obviamente bien montado debe tener las personas. Como dice Pedro, para nosotros es bastante extraño que 3 veces se ubique el partido en la extrema derecha, ¿verdad? Que es ahí donde le corresponde estar realmente, ideológicamente le corresponde la extrema derecha. Sin embargo, que salga en una rifa, siempre ahí es un poco extraño. Entonces, si se dan esas cosas que nos cabe mucha duda... Ya ganaron 2 veces ahí. Bueno, no han ganado. Es que ese es el problema. No han ganado. Y yo diría que hasta muy pocas veces el Partido Nacional ha ganado las elecciones. Todos conocemos la conducta, lo que pasó el día sábado, perdón, no es nada extraño. Esa es la conducta normal de ese partido político.
O sea, la Mancha Brava es conocida justamente por esos actos que se cometieron el día sábado, por el vandalismo que los caracteriza, la violencia y la imposición. Así es como el Partido Nacional ha llegado siempre al poder, por imposición. Ellos nunca han ganado. Pedro, ¿cómo van a hacer para... ¿Ustedes creen que el Partido Nacional va a hacer fraude, Pedro? Va a intentar hacer fraude, pero nosotros confiamos en las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pensamos que son profesionales que están cuidando su nombre, que están queriendo tomar las mejores decisiones para el país, y obviamente ellos saben que se tienen que cuidar, así como lo hicieron en el 2017. Y nosotros como Partido Salvador de Honduras vamos a apoyar el Consejo Nacional Electoral en todos los esfuerzos que ayuden a disminuir las probabilidades de fraude. Obviamente en el Congreso hay una colusión que también quiere favorecer el boicot a las elecciones. Prueba de ello es que pasaron una ley de manera ilegal, violando el artículo 91 de la Constitución de la República, que habla de la no retroactividad de la ley, y violando el artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso, que habla de que los diputados no pueden participar en debates donde tienen conflictos de interés. Y encima de eso no solo pasaron la ley violando estos dos artículos, sino que después hicieron otras modificaciones violando estos artículos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Únicamente ir bloqueando poco a poco el camino de la oposición, porque se dejaron solo ellos con la opción a tener la presidencia, el escrutador y el secretario en la Junta Receptora de Votos, y después con los cambios de esa ley se recetaron 210 millones de lempiras, 70 millones para el Partido Liberal, 70 millones para el Partido Nacional y 70 millones para el Partido Libre, en un claro abuso de autoridad, tomando dinero del pueblo hondureño para poder beneficiar sus propias campañas en detrimento de los demás. Y no es que estamos pidiendo que nos den 70 millones a nosotros, no, lo que nosotros exigimos es que no le den ni un lempira a nadie, porque el dinero del pueblo hondureño en este momento se debería de usar para salud, para educación y para los temas sociales, y no para dárselo a partidos políticos para que hagan campaña para mejorar sus posibilidades en las elecciones del 28 de noviembre. Entonces, el tema es ese, nosotros estamos listos, con fraude o sin fraude, nosotros vamos a ganar las elecciones. Lo que sí le pedimos al pueblo hondureño es que nos ayude. Obviamente, nosotros tenemos el mejor candidato, tenemos el mejor equipo, tenemos los mejores diputados, los mejores alcaldes, vamos a tener el mejor gabinete de gobierno, pero necesitamos que el pueblo hondureño salga masivamente a votar. Y no solo que salga masivamente a votar, sino que salga a votar y que se quede en las juntas receptoras de voto, antes conocidos como mesas, para cuidar que no le roben su decisión, para cuidar su voto. Nosotros lo que le pedimos al pueblo hondureño es un sacrificio de 24 horas. El único sacrificio que pedimos es que el 28 de noviembre salgan a votar de forma masiva y se queden cuidando su voto. A cambio, ¿qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos prácticamente una década con mejores decisiones para el pueblo hondureño, sin corrupción, sin incapacidad y sin nexos con el narcotráfico. ¿Y por qué digo casi una década? Porque a pesar de que el presidente solo se queda 4 años, el Congreso también se va a elegir por 4 años y los alcaldes también por 4 años. Este Congreso que vamos a elegir el 28 de noviembre, el próximo año, en el 2022, va a elegir las autoridades de la Corte, las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas y el nuevo fiscal general, que se quedan 7 años en el poder. Entonces es fundamental que el pueblo hondureño tome conciencia de la importancia de las elecciones que tenemos ahorita. Así como ya perdimos una década, en la década anterior, no podemos permitir que nos pase lo mismo. Tenemos que recuperar esta década y la opción de cambio verdadero en beneficio del pueblo hondureño y del bien común somos nosotros en el Partido Salvador de Honduras. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo van a lograr eso que dice Pedro? Bueno, en este momento hay es la decisión del pueblo. Es el compromiso del pueblo también para ser ellos los protagonistas de un cambio. Y ese cambio es posible solamente si el pueblo hondureño se compromete. En este momento hay muchos grupos de sociedad civil que están organizándose, que tienen muchos meses también buscando esa organización que nos permita que en las mesas electorales haya suficiente cantidad de personas para que puedan ser veedores y puedan ser custodios del proceso. Así que yo creo que no va a ser difícil, porque creo que el pueblo hondureño en este momento está determinado a ser el protagonista de ese cambio, y nosotros estamos también dispuestos a generar ese nivel de confianza, ese nivel de aceptación dentro del pueblo hondureño para que ese pueblo se quede ahí en esa mesa y sea él el custodio y sea él quien cuide que su voluntad, su decisión se respete y se lleve al poder a la gente que verdaderamente ellos escojan, y no como ha sido imposiciones como hasta la fecha. Anoche yo hablaba con don Pedro de eso y vi a Evo
el compañero camarógrafo que está ahí sentado, que entró en duda. Tienen que hacer una gran conciencia en la gente, porque Evo lo hizo así, como que no es fácil que la gente les cuide el voto. Y cuando he hablado con los políticos tradicionales me dicen, están locos los de Salvador, van a perder porque no van a tener representantes en las mesas. ¿Qué hay ante eso, Pedro? Mira, hay varias cosas. Primero, nosotros estamos montando nuestra propia estructura. Ahorita hemos andado de gira, las personas que siguen las redes sociales de Salvador o las mías pueden haber visto que hemos andado ya casi por los 18 departamentos, al menos en 4 o 5 municipios en cada departamento, porque estamos montando nuestras estructuras. Ya tenemos estructuras en los 18 departamentos y en más de 220 municipios. Y vamos a completar los 298 municipios con estructuras que vamos a tener un ejército de más de 81.900 personas para cuidarnos el voto. Pero adicional a nuestro propio ejército que va a cuidar el voto, le pedimos ayuda al pueblo hondureño. Y esto es algo que ya ha pasado en otros países. El último ejemplo más cercano que tenemos es el ejemplo de Salvador. Hace un par de años, cuando el presidente Nayib Bukele ganó la elección, él estaba enfrentándose a 2 partidos políticos, el Partido Arena y el del Frente, que tenían el control del gobierno, entre ambos. Tenían el control de la presidencia, el control del Congreso, el control de la Corte, tenían absolutamente todo controlado. Y Nayib Bukele, un par de meses antes de la elección, empezó con esa campaña fuerte de pedirle al pueblo salvadoreño que le cuidara el voto. Y el pueblo salvadoreño respondió, porque el pueblo salvadoreño estaba harto de esos 2 partidos políticos que venían ya por muchos años destruyendo el país. Lo mismo pasa en Honduras. El pueblo hondureño también está harto de los políticos tradicionales y quiere un cambio. Y así como el pueblo salvadoreño le respondió a Nayib Bukele y defendió las urnas y Nayib salió ganador porque se respetó la decisión popular, así esperamos nosotros que suceda en Honduras, que el pueblo hondureño nos apoye y que repliquemos lo que se hizo en El Salvador para que podamos entonces cambiar a este grupo de personas que han sido nefastos para el país, estos políticos tradicionales, y que podamos meter una nueva generación de hondureños honrados, como la doctora Suyapa Figueroa, como también todas las figuras que tenemos nosotros, la abogada Maribel Espinosa, en fin, no me quiero poner a mencionarlos porque más de algunos se me va a escapar, pero las figuras que nosotros llevamos en nuestras planillas son las figuras más reconocidas de la sociedad civil hondureña y con una trayectoria intachable, todos ellos, empezando por el ingeniero Salvador Narrala. ¿Confía en eso? Sí, indudablemente. ¿Y sabe qué nos hace pensar que el pueblo hondureño en este momento está decidido a romper, a ser, como le digo, ese protagonista del cambio en este país? Y es que usted ve cuánto se le dice a la gente en esas caravanas cuando desesperadamente huyen de nuestro país por las condiciones que están dadas. El pueblo hondureño está en este momento dispuesto a hacer todos los sacrificios por asegurar a sus hijos, a su familia, un futuro mejor. Si son capaces de arriesgarse en esas trayectorias tan terribles, en donde pasan cosas realmente terribles, son capaces también de generar todas estas acciones que le lleven a asegurar que su voluntad sea respetada en las urnas. Creo que estamos cansados, creo que, vaya, es lo que le digo, o sea, yo he sido una de las personas que definitivamente nunca he estado dispuesta a participar en política. No, sin embargo... quiero decir algo, a mí me consta, porque yo estuve en una reunión importante una vez, y yo estaba, y yo vi eso, que usted no era muy ganosa a participar en política. No, nunca he tenido ese interés. Yo amo lo que hago, para mí la medicina es mi pasión. A mí me encanta lo que yo hago y no me miraba en ese escenario político. Sin embargo, en este momento yo estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para participar con todo lo que nosotros podamos para poder garantizar que nosotros vamos a hacer esa alternativa, ese cambio junto con el pueblo hondureño para poder cambiar esta realidad tan dolorosa que tenemos. Yo creo que nosotros, y mire, y cuando nosotros vamos a esas aldeas, la gente resiente, la gente verdaderamente está dañada, está golpeada duramente por la situación que ha vivido, su realidad, cuánta gente se ha muerto por la incapacidad de este gobierno, por la corrupción, que se han robado la mitad prácticamente del presupuesto en salud, no digamos de educación.
Entonces creo que no estamos dispuestos a seguir y por eso es que hacemos el sacrificio. Para mí, participar en política, créame que es un sacrificio, pero lo hago con el mayor de las conciencias. ¿Quiere que le diga la verdad? Le creo, porque a mí me pasó, yo estuve 3 años, 6 meses y no era mi pasión, no era lo que me gustaba. Entonces yo sí le creo, sé lo que es eso. Y de verdad que la admiro porque yo en estos años también pude volver a participar y no lo hice, porque mi pasión es más el periodismo que eso, que no es fácil también, ¿verdad? Cualquier gente lo enreda, le buscan problemas a uno donde no hay. Es una cosa no fácil la que están metiendo los dos. Se los dice alguien por experiencia propia. Sí. No es fácil. De verdad, cuando uno entra a la vida pública, empiezan a atacarte, te empiezan a decir cosas y nada que ver con la vida de uno. No, pero yo le deseo la mejor de la suerte y los hondureños honestos deberían de meterse para que el país cambie. Y entiendo que es la idea de ustedes, ¿no? Esa es la idea. Mira, nosotros tenemos, aparte de las figuras relevantes de sociedad civil que ya están en nuestras planillas, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, también tenemos otro montón de personas que son también figuras relevantes de la sociedad civil, personas muy reconocidas con una trayectoria intachable que van a formar parte del gobierno central, que por los momentos se mantienen, digamos que no de manera pública porque actualmente ocupan posiciones en algunas instituciones o en algunas empresas o lo que sea, y dado el momento pues se va a hacer el anuncio. Pero realmente lo que nosotros queremos, y eso lo hemos hablado 1.000.000 de veces con Salvador, es cambiar el país para bien. Esta última década ha sido nefasta para Honduras, se ha retrocedido en absolutamente todos los indicadores, hemos perdido 26 posiciones en el indicador del Estado de Derecho, hemos retrocedido 46 posiciones en el índice de corrupción, hemos salido constantemente aplazados año con año en la cuenta del milenio por el tema de corrupción y el último año con 18% en la calificación de corrupción. Pasamos de ser los terceros en el índice de desarrollo humano a ser los últimos. Los hogares que viven con menos de $1 diario se duplicaron del 2018 al 2019, pasaron de ser 20% a ser 38%, y esto antes de los huracanes y antes de la pandemia, porque ahora tiene el gobierno también la excusa que están utilizando que estamos en una mala situación por la pandemia. Eso no es cierto. Nosotros veníamos en un tremendo deterioro de la situación económica y social del país desde mucho antes de la pandemia y antes de los huracanes. El 96% de la población económicamente activa vive con menos de 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que en Honduras, si tú ganas de 18.001 lempiras para arriba, eres parte del 4% más rico. O sea, somos un país sumamente pobre. Y la competitividad ha retrocedido 29 posiciones, el Doing Business. Y todas estas estadísticas que he dado en este último minuto y medio son del año 2014 al año 2021. O sea que toda esta última década, pero principalmente los últimos 7 años, han sido desastrosos para el país. Y el pueblo hondureño lo resiente de manera porque le ha afectado enormemente su calidad de vida. Lo sienten en el estómago y lo sienten en la bolsa. Por eso es que tenemos una enorme cantidad de hondureños que se van migrando a Estados Unidos. Nosotros en las giras que hemos andado por los diferentes municipios, la gente nos dice, en nuestras poblaciones ya casi no quedan jóvenes. Todos ya se fueron a Estados Unidos o se fueron a España. Y la gente nos dice también, nos surge un cambio, no podemos seguir así. Honduras no se puede dar el lujo, Raúl, de tener 4 años más de este desastre. No podemos, no lo aguanta el país. La gente, en El Salvador, díganle a don Pedro que en esa elección no tenían a Jo Amelia Flores. Y vaya, y anunció que ya se repartió el gobierno. Me dice Marlon Zúñiga de San Pedro Sula. Por eso es que nosotros no solo podemos descansar en nuestras propias estructuras, que vamos a tener nuestro ejército cuidando las mesas, pero necesitamos que el pueblo hondureño de forma masiva también nos apoye. Los hondureños que realmente queremos un cambio, nos tenemos que involucrar de alguna u otra manera. Si no queremos militar directamente el partido, por lo menos como parte de la ciudadanía en general, participemos el 28 de noviembre. Son 24 horas las que pedimos a cambio de una década mejor para Honduras. Es un pequeño sacrificio de un día para que podamos cambiar las cosas en el país. Necesitamos la ayuda del pueblo hondureño. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando al poder político y poder económico del país. Nos estamos enfrentando a grupos de crimen organizado. Nos estamos enfrentando a narcotraficantes que ya han sido mencionados en las Cortes de Nueva York. Sabemos lo que estamos haciendo y con qué nos estamos enfrentando. Y no queremos ir solos. Por eso es que pedimos la ayuda del pueblo hondureño. Nosotros somos un partido que contamos con el favoritismo del pueblo hondureño. Pero ese favoritismo
tiene que traducirse de una intención de voto a un voto y a una protección de voto para que cambiemos las cosas en el país. Nosotros como partido estamos dispuestos a dar la cara y estamos dando la cara y nos estamos poniendo en la primera línea, pero necesitamos el respaldo del pueblo hondureño de forma masiva para poder concretar el proyecto político, llegar al poder y poder cambiar las cosas para bien en favor del pueblo hondureño. Me dice aquí el arquitecto Arturo Vides, de afiliación nacionalista, la posición ganada por el Pino era la 16. Salvador escogió la casilla 8 y no la 16. No, mira, eso no fue así. O sea, no fue exactamente así. Cuando comienza el sorteo, antes de seleccionar las papeletas, le preguntaron a la persona que estaba representando nuestro partido que cuando salgan las papeletas, cuál va a prevalecer para el nivel presidencial, porque nosotros tenemos una alianza con Pino. Entonces, Pino y Partido Salvador van a tener posición en las papeletas de diputados y alcaldes, pero es una sola posición compartida a nivel presidencial. Entonces, antes de sacar las papeletas, precisamente para evitar tener un favoritismo de, ya sabiendo las dos posiciones, elegir la mejor, antes de eso se le preguntó y la persona que nos representó dijo, no, nos vamos a quedar con las de nuestro propio partido. Después de eso fue que se sacaron las papeletas y al final de cuentas pues nos dimos cuenta que sí es cierto, pudimos haber tenido la opción de tener la última, pero ya habíamos elegido previamente quedarnos con nuestra propia posición. Ahora, independientemente de eso, igual sigue siendo un dato estadísticamente interesante que en 3 sorteos seguidos el mismo partido quede al final. Para las personas que les gustan las matemáticas y las estadísticas, calculen cuáles son las probabilidades de eso. Anoche un matemático me mandó y me dijo que era menos de 0.0001%. Si alguien lo puede calcular y mandárselo a Raúl o a mí por el celular, se lo voy a agradecer para que lo veamos aquí. Muchas gracias. Bienvenido a la política, doctor. Pero estamos, mire, estamos conscientes de que eso es una cosa difícil, como dijo Pedro. Sin embargo, creo que es apremiante en este momento. Es una situación en la que no nos podemos quedar en nuestra casa cómodamente. No podemos pretender que vamos a seguir en una burbuja. Tenemos que participar, tenemos que actuar, tenemos que hacer que ese cambio se genere. Y eso solamente lo vamos a lograr, como dice Pedro, con el compromiso de la gente. Y otro tema, mira, ¿por qué la última posición, Raúl? Es sencillo, porque cuando vos agarras un montón de papeletas y las querés llenar rápidamente para ejecutar un fraude, te es más fácil llenarlas cuando están en el extremo derecho de la papeleta. Entonces, dado que tuvimos un fraude en el 2013, un fraude en el 2017 y que vuelven a caer en la misma posición que facilita el llenado rápido de un montón de papeletas al mismo tiempo, pues es altamente sospechoso. Pero reitero, nosotros confiamos en las autoridades del Consejo Nacional Electoral, confiamos que estos 3 profesionales están haciendo todo lo posible para evitar un fraude, pero sabemos también la calidad de delincuentes que están queriendo hacer un fraude. Y por eso es que todo el pueblo hondureño tiene que apoyar y evitar que estas personas puedan llevar a cabo una manipulación de la elección y al final de cuentas perpetuarse en el poder. Aquí me dice Adonai Castro, desde el centro del país. Buen día, licenciado Raúl. Saludos a la doctora Figueroa y al señor Barquero. Me llena de esperanza ya que aún hay gente buena en política en este país. Humildemente quisiera le transmitieran un mensaje al ingeniero Salvador, que ya no siga atacando a los demás partidos políticos, que se enfoquen en dar propuestas, dar soluciones y cómo mejorar esta terrible situación. Esos ataques, en vez de ganar votos, lo pierde, debe ser más político y sabemos que es honrado. Aún estamos pensando en el voto entre Xiomara y Salvador. Sí, mira, nuestra estrategia, Raúl, siempre ha sido no confrontar y no atacar. Yo le he dicho aquí en este espacio, lo he dicho públicamente, nuestro enemigo no es Libre, nuestro enemigo no es el Partido Liberal, nuestro enemigo no son ni siquiera los nacionalistas buenos, nuestro enemigo es ese pequeño grupo de delincuentes que tiene secuestrado el poder político y poder económico del país. Y ahí hay personas que están dentro del gobierno y personas que están fuera del gobierno. Ahí hay corruptos y ahí hay corruptores. Ahí hay una mafia que se ha organizado a lo largo de la última década para poder secuestrar el país y beneficiarse ellos a título personal en detrimento de todo el pueblo hondureño, en detrimento de todos nosotros. Sí, usted que nos está viendo, yo que estoy aquí, la doctora y Raúl, hemos sido fuertemente afectados por este gobierno.
porque al final de cuentas, el dinero que se roban es el dinero que debería de servir para darle salud, educación, seguridad al pueblo hondureño. Y el hecho de que el pueblo hondureño no tenga ni salud, ni seguridad, ni educación, nos afecta absolutamente a todos, desde el que menos tiene hasta el que más tiene. Porque una sociedad que no funciona bien, un pueblo que no tiene salud y que no tiene educación, como país no va a prosperar jamás. Por eso, parte fundamental de nuestra propuesta radica precisamente en lo que es, primero que nada, el fortalecimiento del Estado de Derecho. El fortalecimiento del Estado de Derecho nace con lo que es la prevención y el combate a la corrupción. Y luego, obviamente, el fortalecimiento institucional y la separación de los poderes del Estado. El segundo elemento es el manejo del presupuesto general de la República. Y ahí es sumamente importante. El CNA y el FOSDE nos demostraron en el año 2019 que en el país se perdió en el año 2018 65.000 millones de lempiras por concepto de corrupción. Y hace unas semanas atrás, Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, en una reunión en el Consejo Hondureño de la empresa privada que él estaba conectado por Zoom, nos dijo que en Honduras el año pasado, durante la pandemia, se perdieron 75.000 millones de lempiras por corrupción. Este es un dato que no ha habido un solo funcionario público que ha salido a rebatirlo. Lo que dijo Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte del gobierno de Estados Unidos, que en Honduras se robaron 75.000 millones de lempiras el año pasado, ni un solo funcionario público, desde hace aproximadamente un mes que lo dijo, se han atrevido a rebatirlo. Eso quiere decir que es cierto, ha habido una aceptación tácita. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Eliminar la corrupción y la impunidad para que nos ahorremos esos 75.000 millones de lempiras anuales. ¿Y qué vamos a hacer entonces con ese dinero que nos vamos a ahorrar? Un par de cosas. Primero, inversión social. Honduras no puede seguir sin la inversión social de una manera responsable. Vamos a mejorar la educación. ¿Cómo vamos a hacer? Hay un proyecto que ya tenemos estructurado para poder convertir todas las escuelas públicas a bilingües. No va a ser de un día para otro, pero lo vamos a comenzar y vamos a avanzar lo más que se pueda en 4 años. Segundo, mejorar la infraestructura de las escuelas. Ahorita que hemos andado en las giras, hemos visto, no solo en Tegucigalpa, si en Tegucigalpa es patético el estado físico de la infraestructura de las escuelas, imagínate cómo es en las comunidades lejanas a Tegucigalpa, que es la capital. Hay escuelas sin techos, hay escuelas sin puertas, sin ventanas, sin pisos, sin agua. La gran mayoría de las escuelas donde hemos ido, no he visto una escuela, Raúl, que me digan aquí hay agua, ni una. Entonces, vamos a mejorar la infraestructura, vamos a mejorar la calidad de la educación y vamos a hacer las escuelas bilingües en un plan para avanzar lo más que podamos en los 4 años. En salud, la salud, hay una enorme deuda con el pueblo hondureño también. No se le está dando los implementos necesarios a nuestros médicos y a nuestras enfermeras para que le puedan cuidar la salud al pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque una buena parte del presupuesto se pierde. Entonces, al eliminar la corrupción y al tener estos 75.000 millones de lempiras adicionales, vamos a tener los recursos para mejorar la salud, mejorar la educación y también la seguridad, porque ese es otro tema. El pueblo hondureño no ha tenido una mejora en la seguridad. Lo que hemos tenido es que gracias a las extradiciones de Estados Unidos se ha reducido la cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes, porque antes teníamos bandas de narcotraficantes que se pasaban agarrando a balazos en el país. Hoy, como tienen miedo de la extradición, han bajado el perfil y operan de una manera diferente. No es que han dejado de operar, operan de una manera diferente. Pero lo que sufre el pueblo hondureño, que es la violencia en el transporte público, no se ha detenido. Que es la violencia de los asaltos en la calle, no se ha detenido. La extorsión que sufren los MIPYMES no se ha detenido. La violencia que sufren las personas en los barrios y colonias más pobres de este país no se ha detenido. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos una ley de secretos que no te permite saber absolutamente nada del gasto de la tasa de seguridad. Son miles de millones de lempiras anuales lo que gastan la tasa de seguridad y la seguridad del pueblo hondureño no ha mejorado. Pero nadie puede llegar a preguntar en qué se ha gastado el dinero. Nosotros vamos a derogar la ley de secretos y vamos a hacer una auditoría para atrás para ver en qué se gastó ese dinero en los últimos años y deducir responsabilidades si hubieron actos de corrupción. El otro tema también que vamos a hacer es, con parte de esos 75.000 millones de lempiras, ya quedamos claros que van a ser para inversión social, salud, educación, seguridad, también hay un componente ahí de medio ambiente y de derechos humanos. Otra parte de ese dinero que se va a ahorrar porque no va a haber corrupción va a ser la baja de los impuestos. Le vamos a bajar los impuestos a las personas y a las empresas. ¿Por qué a las personas? Porque ya las personas no aguantan tanto impuesto. ¿Y por qué a las empresas? Pues porque también las empresas no aguantan tanto impuesto. Con esto vamos a estimular la economía, vamos a estimular el consumo y vamos a estimular la inversión.
Al traer más inversión al país, vamos a generar más fuentes de empleo y con eso es que vamos a poder reducir la pobreza. Y el tercer elemento es el elemento de la simplificación administrativa, el gobierno electrónico y competitividad, que son ya aspectos más específicos para lo que es el ambiente adecuado de la inversión nacional y extranjera para poder generar nuevamente los puestos de empleo que se necesiten en el país. Esto entonces en un par de minutos, Raúl, es una breve explicación de lo que es nuestro plan de gobierno a nivel macro. Ahora, en las comunidades que andamos visitando ahora, también andamos recabando la información de las necesidades específicas de cada municipio. Entonces, cuando El Salvador Narrala sea presidente, vamos a tener un programa desde el Ejecutivo para el apoyo a los diputados de los departamentos y a los alcaldes de los municipios para que ellos tengan los recursos necesarios para ejecutar las obras que necesitan en sus localidades. Y esa información la estamos recabando ahorita. Hay mucha gente que nos dice, mire, necesito una calle, o necesito que reparen la calle, o necesito un puente que se lo llevó el huracán, o ¿sabe qué? Necesito una clínica, o una guardería, porque aquí tengo un montón de madres solteras que no tienen quien les cuide a sus hijos mientras van a trabajar. En fin, son un montón de cosas las que hemos andado recabando a lo largo y ancho del país que están ya siendo incluidos en nuestro plan de gobierno. Doctora, ¿y en salud cómo estamos, doctor? Bueno, en este momento estamos en una situación verdaderamente lamentable y déjeme decirle que nosotros dentro del Colegio Médico hemos venido durante todos estos años señalando cuáles eran las deficiencias del sistema y que debía hacerse una inversión importante para poder garantizar el acceso al derecho a la salud de la población hondureña. Sin embargo, en este momento lo que menos se ha hecho es justamente garantizar ese derecho, ni siquiera el derecho a la vacuna, que es un derecho humano. Entonces, necesitamos indudablemente hacer un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Si nosotros tenemos un gobierno enfocado en el respeto a los derechos fundamentales de la población, creo que no vamos a tener, duda de que estaremos haciendo lo que el pueblo necesita. En salud y en educación han sido yo diría que los talones de Aquiles de este gobierno. Y es por eso que nosotros necesitamos fundamentalmente derogar la ley marco de protección social. Esa ley le ha hecho un grave daño, es inconstitucional, es insostenible, económicamente inviable. Es decir, que el Estado tiene que encargarse de proveer de los servicios de salud a la población hondureña. Eso es una cuestión fundamental. Entonces, como dice Pedro, si nosotros logramos evitar la corrupción y que ese dinero quede para inversión en salud y educación, habremos garantizado esos derechos. Así que creo que el plan de gobierno que se tiene dentro del Partido Salvador de Honduras es un plan de gobierno consecuente con la realidad dolorosa con la que vivimos en este momento. Por eso huye nuestro pueblo, por falta de oportunidades de trabajo y obviamente de las garantías de sus derechos fundamentales. No puedo leer todos los mensajes, pero voy a leer algunos antes de la pausa. Buenos días, Raúl. Le saluda Rudy Egurcia, regidor municipal de Guayapio Olancho, del Partido Nacional. Pregúntele a don Pedro con quién van a ganar si en todo Olancho no tienen candidato acá. De 23 municipios en Olancho tal vez tienen candidato en Juticalpa y Catacamas. No, mira, eso es correcto. Nosotros no tenemos candidatos a alcalde en los 298 municipios del país. Hay unos municipios del país que no tienen candidatos a alcalde. Son pocos, pero hay. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Simplemente que nosotros, nuestra estructura departamental a nivel de diputados va a formar estructuras en los municipios independientemente de que haya o no haya alcalde. El punto aquí es que el pueblo hondureño necesita un cambio, quiere un cambio y nos van a apoyar. Las personas que están actualmente en el poder no han hecho un buen trabajo. O sea, en todos lados donde vamos nos piden, nos ruegan, Raúl, la gente, nos dicen, por favor, saquen estos delincuentes, estamos cansados, tienen años de estarnos empobreciendo, cada vez la situación está peor. Vemos a madres llorando, Raúl, diciendo, mi hijo se fue a Estados Unidos y tengo 3 años de solo hablar con él una vez por semana. En los pueblos también, enormes casos de depresión. Un médico me contó 2 cosas, estando en Copán, y me dice, mira, hemos visto últimamente algo que no habíamos visto en décadas, la cantidad de personas con depresión.
madres que se quedaron sin sus hijos, hijos que se quedaron sin sus padres, hermanos que se quedaron sin sus hermanos, la familia desintegrada. ¿Por qué? Porque con el deterioro de las cosas en el país la gente ha tenido que emigrar y eso ha causado una separación familiar y eso ha traído como consecuencia enormes niveles de depresión en las diferentes ubicaciones del país, dicho por un médico que los atiende en un hospital. Y el otro tema también, para volver al tema de la salud, que es importante, este mismo médico me dijo que en ese hospital de Occidente tienen no sé cuánto tiempo, no recuerdo la verdad, pero una cantidad exagerada de meses de que no tienen anestesia. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo se opera la gente? Le digo, bueno, sencillo, el que llega a operarse o se compra su propia anestesia o la consigue donada o qué, le digo, o no se opera, me dice. Entonces, que se muere la gente, sí, me dice, se muere la gente. Enfocame a la doctora, es que la doctora le está yendo así. Sí, es que eso, mire, esa realidad, a nosotros se nos muere gente de cosas tan sencillas como una ampolla de adrenalina que podrá costar menos de 10 lempiras. Es decir, el abandono que ha tenido la población es crítico, es una situación verdaderamente lamentable. Si usted se fija, el gremio médico ha salido a las calles justamente a reclamar ese compromiso del gobierno, porque se nos mueren los pacientes de cosas sencillas, de cosas que podrían resolverse incluso en el centro de salud de su comunidad. No tendrían que trasladarse acá para pasar por un calvario en donde no hay cupos, no hay camas, no hay con qué atenderles. La verdad es que el viacrucis por el que tienen que pasar, nosotros decíamos y lo advertimos con suficiente tiempo, este abandono, gracias a la imposición de la Ley Marco de Protección Social, nos iba a llevar por el corredor de la muerte. Y es justamente lo que estamos viendo. Nosotros lo advertimos, sin embargo, a pesar de la demostración, además de las advertencias, además de las protestas que generamos junto con el pueblo hondureño y con el magisterio, ese magisterio digno, yo realmente siempre estaré agradecida con el pueblo y con el magisterio que acompañaron esos reclamos, que obviamente ante encontrarnos con una pared de indiferencia, con una pared de incapacidad que es el gobierno actual, pues entonces no surtió efecto. En otro país mínimamente se hubieran recogido esos planteamientos bien hechos y bien estructurados que se hizo desde las mesas de diálogo, pero obviamente esa indiferencia y ese seguir con la corrupción en este país es el que hizo que ese trabajo y esos planteamientos no fueran tomados en cuenta. Sin embargo, el próximo gobierno deberá llamar y recoger todo ese producto del diálogo para incorporarlo y para hacer realidad ese anhelo del pueblo hondureño. ¿Dónde podemos ver el plan de gobierno de Salvador? Lo vamos a hacer público dentro de poco. Ahorita lo que estamos haciendo es que andamos recabando la información de las localidades para poder incluirlo. Entonces va a tener dos apartados. Va a tener el apartado a nivel nacional, que son básicamente los 3 pilares que les estuve platicando en los minutos anteriores, y luego el agregado ya de las necesidades específicas de las comunidades en cada municipalidad del país, que es lo que ahorita estamos avanzando. Entonces yo calculo que tal vez como para mediados del otro mes vamos a tener ya la segunda parte completa, la primera ya está, y ahí entonces probablemente vamos a hacer un lanzamiento. Aquí hay un tema importante con lo que dice la doctora Suyapa Figueroa de la salud, y es que esa incapacidad gubernamental para atender el tema de la salud también ha sido en los otros aspectos. Así como ignoran a los médicos para atender la salud, así ignoran a los maestros para atender la educación y así nos ignoraban a nosotros, el sector económico, empresarial del país, para tomar mejores decisiones para poder generar empleo. Entonces, la incapacidad y la corrupción de este gobierno es la que nos tiene en la situación actual. No escuchan a los expertos. ¿Qué pasó en la pandemia? Y aquí está la doctora Suyapa Figueroa que te lo puede certificar. Cuando empieza la pandemia, yo estaba en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Me pongo de inmediato en contacto con la doctora Suyapa Figueroa y con el vicepresidente del Colegio Médico en San Pedro Sula. Y ambos me ofrecen ayuda. Hacen un equipo interdisciplinario y me dan un documento en donde sacan las recomendaciones de cómo se debe atender la pandemia. Y ese documento yo se lo entrego personalmente a las más altas autoridades del país. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo ignoraron. No hicieron absolutamente nada de ese documento. Meses después, Raúl, sale a la luz pública como un caso de ejemplo mundial de cómo en Ecuador lograron cambiar de tener muertos en las calles
a ser un ejemplo de manejo de la pandemia, ¿haciendo qué? Exactamente lo mismo que meses atrás nuestros médicos del Colegio Médico nos recomendaron en ese documento que lo tengo aquí en mi teléfono y lo puedo mostrar si quieren. Entonces, es lamentable que teniendo aquí el conocimiento de cómo haber atendido mejor la pandemia desde un inicio, no se haya hecho absolutamente nada. Pero no solo no se hizo cuando empezó la pandemia y los médicos lo recomendaron, aún después viendo ya el ejemplo en el mundo que estaban haciendo lo que nuestros médicos nos recomendaron desde el principio, aún así lo siguieron ignorando y aún así siguen hoy ignorando a los médicos para el manejo de la pandemia. Y por eso es que aquí hemos tenido una enorme cantidad de muertos. Y por eso es que también tenemos el porcentaje de vacunados de los más bajos en el mundo. ¿Por qué? Porque mientras el año pasado los países responsables estaban consiguiendo las vacunas con precompras, que eso se llamaba en aquel momento, en Honduras se estaban robando el dinero. El gobierno sale a decir, es que ha habido una gran injusticia en el mundo. Los países grandes se han quedado con las vacunas y países pequeños y pobres como Honduras por eso no la pudieron conseguir. Eso es una mentira. El año pasado, mientras en Honduras se estaban robando 50 millones de dólares con la estafa de los hospitales móviles, en El Salvador estaban haciendo una precompra de la vacuna. Por eso es que hoy por hoy El Salvador tiene un enorme porcentaje de su población vacunada y nosotros tenemos casi nada vacunado. Y las pocas vacunas que han venido al país han sido por obra y gracia de donación de países amigos. La gran mayoría de las vacunas que están aquí o son donadas por Estados Unidos o son donadas por COVAX, pero gestión gubernamental no ha sido prácticamente nada. Entonces, necesitamos un cambio en el país. No podemos seguir así, no podemos seguir teniendo personas corruptas, incapaces y con nexos con el narcotráfico en el poder. Necesitamos personas honradas para que se dejen de perder 75 mil millones de lempiras anuales en corrupción en nuestro país. Necesitamos personas capaces, zapatero a tu zapato, expertos en salud manejando la salud, expertos en economía manejando la economía, expertos en educación manejando la educación. Y no podemos seguir teniendo personas que estén involucradas en el narcotráfico, porque entonces lo que están haciendo estas personas es abusar del poder para favorecer sus actividades ilícitas en vez de estar trabajando en favor del pueblo hondureño como debe ser lo que la función de un funcionario público. Bueno, solo una cosa, antes de darle la palabra, doctora, no, mejor dígame, porque tengo que ir a la pausa. Solo quería comentarle o agregarle que esas vacunas, incluso que manda el mecanismo COVAX, son vacunas que estuvimos nosotros, gracias a la intervención de los migrantes en Estados Unidos, hablando con congresistas, y ellos, en vista de la falta de credibilidad que tiene este gobierno, dijeron, lo vamos a mandar a través de un mecanismo como el mecanismo COVAX. Por eso es que nosotros tenemos a disposición otro tipo de vacunas. Y esa falta de vacuna, esa falta de decisión y de gestión del gobierno, le causó la muerte a muchos hondureños, sobre todo le causó muerte a mucho personal sanitario. Si la vacuna hubiera estado en diciembre, como estuvo en la mayoría de los países de Centroamérica o de América, nosotros hubiéramos evitado la muerte de muchas personas y muchos colegas murieron por falta de esa vacuna. Hace unos días murieron compañeros por falta de la segunda dosis de Sputnik. Realmente lo que ha hecho este gobierno es un genocidio, y eso lo podemos decir amplia y categóricamente el Colegio Médico de Honduras. Este gobierno es genocida del pueblo hondureño. El director del FONAC también se ha pronunciado y me lo envió, pero lo voy a poner en pantalla. Ponelo, por favor. Aquí tengo el documento que me dio el Colegio Médico, fíjate, para que quede constancia, que no es que estoy hablando. Me gustaría, no sé si me pueden acercar la cámara para mostrar, inclusive te lo voy a mandar, Raúl, para que tú lo tengas. Sí, mándamelo, yo lo mando. Pero poneme el que mandé ahí de Omar Rivera, de don Omar, que es el director del FONAC, el que te mandé, Gary. Y ahorita te voy a enviar este. Ahí está. En este alboroto político, dice Omar, no se le da importancia a asuntos relevantes como que no se aprueba la nueva ley de justicia electoral. No han entregado más de 1,5 millones de nuevos documentos de identificación. Las inconsistencias domiciliarias y cronograma comicial atrasado. Tiene razón, la identidad todavía no la entregan tampoco. Es que ha sido un desastre, mira. Yo no la tengo. Sí. ¿Verdad? Yo no tengo identidad. No, pero los del PNUD que están cobrando 4 millones de dólares por hacer esa gestión, no dicen nada y quieren engañar diciendo ya entregamos tanto. ¿Se acuerdan que decían que a esta altura todos tendríamos la identidad? ¿La tiene usted, doctor? No la tengo. Yo no la tengo, y no solamente soy la única en mi familia que no tiene identidad. Yo te voy a decir algo. Nosotros inclusive hemos tenido reuniones con los directores del Registro Nacional de la Persona, con las personas del del PNUD y de Naciones Unidas.
En la última reunión que tuvimos, nos aseguraron, Raúl, que para el 15 de agosto iban a haber terminado de entregar las que tenían pendientes. Ahí estaba la doctora Suyapa Figueroa también en esa reunión. Nos lo escribieron en sangre, con sangre, como dicen. Y mirá qué fecha estamos hoy, 23 de agosto, y todavía no se han terminado de entregar. Entonces, la enorme incapacidad de este gobierno se refleja por todos lados, inclusive en este proyecto de la tarjeta de identidad, del nuevo documento nacional de identificación. Entonces, por eso es que es urgente que atendamos el país de una mejor manera. Necesitamos un cambio y ese cambio se tiene que dar en las elecciones. Pero ese cambio también nosotros, Raúl, y reitero por los eventos del fin de semana, ese cambio tiene que ser pacífico, tiene que ser democrático, tiene que ser no violento. En el país no queremos violencia. Nosotros queremos hacer las cosas bien, pero queremos que sea de manera pacífica. No podemos aceptar nosotros actos de violencia. Es condenable lo que pasó este fin de semana. Gritarse o irse a golpes, me vas a disculpar, Raúl, pero son actitudes cavernícolas. Ya como humanidad tenemos 5.000 años de haber tenido que haber superado esos actos de violencia. Así es que actuemos de forma civilizada, de forma democrática, pero contundente, con firmeza. Tampoco es que vamos a ser dejados. Hay formas de ser civilizado y de ser contundente, sin necesidad de recurrir a la violencia. Se pueden decir las cosas como son, sin necesidad de gritar y sin necesidad de irse a golpes. Entonces, el llamado es a ese, el llamado es a la cordura, pero que seamos contundentes. Y nuevamente el llamado al pueblo hondureño. Apóyennos para que podamos cambiar el país. 24 horas necesitamos, una década les ofrecemos. Bien, voy a una pausa y continúo con la doctora Suyapa Figueroa y don Pedro Barquero. En un momento voy a leer más, no voy a poder leer todos los mensajes que me envía la gente, pero aquí estamos con don Pedro Barquero y la doctora Suyapa Figueroa. Ya volvemos con más de la entrevista. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente estadounidense Joe Biden enfrenta un desplome en verano, con los estadounidenses expresando una opinión notablemente menos positiva sobre su manejo de la pandemia de coronavirus y la aprobación de su trabajo en general, declinando ligeramente. Un nuevo sondeo de la prensa asociada y el Center for Public Affairs Research concluye que un 54% de los estadounidenses aprueban la gestión de Biden, comparado con 59% el mes pasado, aunque eso representa una tasa relativamente buena para un presidente en su primer año en el cargo. Dada la polarización política profunda del país, es un indicio preocupante para Biden cuando enfrenta los retos más difíciles hasta ahora en su presidencia en materia de política nacional y exterior. La mayor señal de la alarma para el presidente en el sondeo se centra en su manejo de la pandemia. El mes pasado, 66% de los estadounidenses aprobaban su respuesta a la crisis de salud pública, pero ahora el número ha caído a 54%, algo impulsado por una caída del respaldo entre republicanos e independientes. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Por favor, poneme lo que me mandó don Pedro Barquero, que te mandé, Gary, por favor. Ahí está. Ajá, don Pedro. Ese documento fue el que nos dio el Colegio Médico el 22 de abril, con todas las recomendaciones de cómo manejar la pandemia. Un documento profesional, hecho por profesionales. Lo hicieron, si mal no recuerdo, eran como 6 o 7 médicos de diferentes disciplinas. Habían especialistas en cuestiones de virus, bacterias y todo eso. Yo no conozco las especialidades médicas, pero era un grupo interdisciplinario del Colegio Médico. Ese documento nos lo dieron el 22 de abril a nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Y nosotros se lo dimos a las autoridades del más alto nivel en el país. Y no hicieron absolutamente nada, solo porque venía del Colegio Médico. Eso es una enorme irresponsabilidad. Si se hubieran seguido las recomendaciones de este documento, hubieran fallecido menos personas y hubiéramos tenido mucho mejor controlada la pandemia durante el año pasado. Y por pura incapacidad y por pura terquedad gubernamental y por tener un gobierno lleno de incapaces, no se implementó. Es realmente lamentable que esto haya pasado. Con la doctora, aquí está la doctora de testigo cuando estábamos haciendo esto, que nos ayudaron con el equipo en San Pedro Sula, con el vicepresidente del Colegio Médico,
y es lamentable. Todavía hoy siguen ignorando a los expertos en salud y están tomando las decisiones desde el punto de vista político. La vez pasada un médico me dijo, mira, me dice, hay gente del PAI, del programa de inmunización, que están sumamente molestos porque no están siguiendo sus recomendaciones de cómo aplicar la vacuna. O sea, los tiempos entre la primera y la segunda dosis y los tipos de población que se están vacunando, las decisiones las están tomando los políticos, no los expertos en salud. ¿Por qué? Porque lo que andan haciendo es campaña con la vacuna. Andan vacunando a lugares y a poblaciones que ellos necesitan dentro de su estrategia de la campaña y no lo que conviene desde el punto de vista de inmunología y de salud. Es un genocidio lo que están haciendo literalmente con el manejo de la pandemia desde principios del año pasado y aún hoy con el manejo de la vacuna, que ni siquiera la compraron ellos, sino que es vacuna regalada. No están siguiendo las recomendaciones de los expertos en salud. Andan haciendo política, decidiendo políticos a quiénes, cómo y cuándo darle la vacuna. Es una irresponsabilidad mayúscula. Y aquí la presidenta del Colegio Médico puede reafirmar lo que yo estoy diciendo. Doctora. Mire, es doloroso, es doloroso. Justamente hoy que estaba viendo las largas filas que hay ahí en el centro, en la Universidad Nacional, personas mayores que no se pueden ni siquiera sostener en pie, que tienen que ser ayudados, haciendo esas largas filas. Cuando el programa ampliado de inmunizaciones para vacunar ese 20%, que siempre ha sido el que se garantiza con la vacuna de COVAX, hace las campañas de vacunación, la gente confía porque es la enfermera que ha vacunado a todo el pueblo, la van a buscar, la conocen, pero ellos, con tal de hacer política, con tal de hacer sentir al pueblo hondureño que solo de la mano de ellos pueden comer, han hecho esa situación que es verdaderamente lamentable, dolorosa, que el pueblo hondureño esté mendigando en esos centros de vacunación, en esas payasadas que han montado en esos circos, que estén suplicando que le pongan un derecho, una vacuna que es un derecho de ellos, es un derecho y es una obligación ineludible del gobierno aplicarla y garantizarla. No llevarla a ellos, no hacer que ellos tengan, si la gente aquí no tiene ni para comer, mucho menos para pagar un taxi y llevar a una persona de esta que necesita ser transportada de una manera específica, no se pueden subir a un bus, tienen que venir en taxi, no tienen dinero para pagar ese taxi. La verdad es que es una cosa terrible la que este gobierno ha hecho. El programa ampliado de inmunizaciones ha sido el programa más exitoso de la Secretaría de Salud. Nuestro maestro que hace poco murió, el doctor Carlos Godoy Arteaga, nos lo decía. Nosotros nos hemos reunido con las personas de más experiencia. La opinión que dice el Colegio Médico, que expresa el Colegio Médico, es una opinión colegiada, es una opinión que viene de expertos. E incluso le hemos dicho al ministerio, si no me quiere ver a mí, entonces le ponemos al equipo multidisciplinario que le puede decir cómo hacer mejor las cosas. Pero no. Lo que ellos han querido es tener la oportunidad de saquear, como lo han hecho, de manera inmisericordia de los recursos que servirían para darle al menos la esperanza de vida al pueblo hondureño, que no la han tenido gracias a su incapacidad, a su negligencia y a su falta de compromiso. Y por eso, Raúl, es que nosotros como partido nos estamos asegurando de tener un enorme equipo de personas honradas, un enorme equipo de personas capaces, para que podamos tener la oportunidad de gobernar y hacer las cosas bien. Nosotros eso es lo que ofrecemos en resumen, hacer las cosas bien, cumplir con lo que tiene que cumplir un gobierno. Un gobierno tiene que trabajar en favor de la población, no para beneficiarse los gobernantes. Y lo que hemos tenido últimamente ha sido eso, lo contrario a lo que debe ser. Entonces, la oferta del Partido Salvador Honduras, si me lo piden que lo resuma en una frase, es hacer las cosas bien, como debe ser. Que cada persona esté donde debe de estar, haciendo lo que tiene que hacer. Personas expertos en cada área, manejando desde el gobierno los diferentes temas. No personas ahí que solo por compadrazgo político llegan. Vamos a eliminar eso de que el primo, de que el hijo, de que el tío, de que el amigo, eso no va a existir. Vamos a pasar una ley de servicio civil basada en meritocracia, en donde las personas van a poder trabajar en el gobierno en base a su experiencia, en base a su currículum y no porque sean familiares de alguien más. Y el otro tema también es la importancia de que podamos en todas las áreas poder trabajar también de forma coordinada, porque al final de cuentas los esfuerzos de salud, de educación y de desarrollo de la economía tienen que ir de la mano. Ejemplo,
En educación, nosotros tenemos que ir preparando a nuestros niños y a nuestros jóvenes en función de las demandas que está teniendo el mercado laboral. Entonces, adaptar todas las carreras y todo el currículum de las escuelas, de los colegios y de las universidades a los nuevos requerimientos del mundo. El mercado laboral en el mundo ha cambiado enormemente y la pandemia vino a acelerar ese cambio. Ahora tenemos muchos trabajos virtuales. Yo conozco gente aquí en Honduras, Raúl, que se ha puesto las pilas y que a través de internet trabajan para compañías fuera de Honduras. Lo único que hacen es que abren una cuenta en PayPal para que les paguen ahí y luego venden sus servicios como asistente virtual a través de unas plataformas como Upwork, Fiverr y otras. Entonces, hay oportunidades en el mundo, pero necesitamos preparar a nuestros jóvenes y desde niños los tenemos que ir preparando para esas nuevas demandas del mercado global y que puedan entonces optar a posiciones de trabajo dentro o fuera de Honduras en base a la preparación y en la educación. Y aquí hay una cosa fundamental, Raúl, y es que para que eso se pueda hacer, lo que necesitamos es que el pueblo hondureño escoja a todos los diputados de la planilla del Partido Salvador de Honduras. Deben tener la seguridad de que todos esos diputados que están participando no los van a encontrar en la lista Engels, no los van a encontrar en una lista de extradición, no los van a encontrar en la lista de Obedre. Sí que hay buenos hondureños. Son gente honesta, pero Raúl, ante esta situación, ante esa sábana que tenemos, y para evitar que el pueblo hondureño se confunda, no van a cometer ningún error si votan por todos los diputados. Poner la sábana que dice la doctora, y yo pensé lo mismo del Partido ayer. Salvador de Honduras, porque no sirve de nada tener al presidente buenísimo que tenemos si tenemos un Congreso Nacional en donde van a seguir aprobándose esas leyes y esa picardía que se ha hecho a través de todos estos años de gobierno que han destruido la institucionalidad del país. Un país como Honduras con eso. Sí, mira, realmente que es innecesario que tengamos 15 candidatos presidenciales. O sea, ahí hay claramente algo que está fallando en el país. Pero yo quiero volver al tema de la elección. Mira, es importantísimo el voto en plancha o el voto en línea, como lo quieran llamar. Poneme a un lado de don Pedro o de la doctora la papeleta, porque es importante. Ahora, yo te voy a explicar por qué es importante el voto en línea. Porque la forma en que se eligen los diputados al Congreso, hay una cuestión que se llama el cociente electoral, que si vos no votás en línea, si vos decís, por ejemplo, los nacionalistas Raúl, hicieron eso aquí. Es correcto, y por eso tienen más diputados que la vez anterior, porque saben cómo funciona el juego. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si viene un hondureño y dice, aquí está el PSH de Cortés, por decir algo, 20 diputados. Yo voy a votar por 19 porque tengo un primo que va... Ahí ya nos está afectando porque nos está rompiendo el cociente y nos está disminuyendo la probabilidad de tener más diputados en el Congreso. Entonces, nosotros por eso le pedimos al pueblo hondureño, si de verdad quieren que las cosas cambien en el país, nos tienen que dar el voto en plancha o en línea a todos nuestros diputados de cada uno de los departamentos, porque el votar cruzado lo que hace es que nos disminuye las probabilidades de llevar ese gran equipo de hondureños capaces y honrados al Congreso de la República. Y recordemos que es importante no solo tener al ingeniero Salvador Narral en la presidencia, necesitamos un Congreso con una buena cantidad de diputados honrados, no como lo que tenemos ahorita, que la mayoría de los diputados, hay diputados buenos, sí, hay diputados honrados, sí, hay diputados que quieren hacer bien su trabajo, sí, pero la mayoría de los diputados se han dedicado a apañar la corrupción del gobierno a través de decretos, a través de leyes, y ellos obviamente deben de estar participando en la corrupción, porque no van a estar cambiando todos esos decretos sin tener un beneficio propio. Entonces necesitamos cambiar eso. No vamos a poder hacer las cosas que queremos hacer solo con el ingeniero Salvador Narral en la presidencia. Necesitamos un control de cierto porcentaje del Congreso para poder impulsar los cambios que necesita el país. Los cambios que necesita el país no salen solo del Ejecutivo. Se tiene que tener el acompañamiento del Congreso y también de las diferentes alcaldías para que podamos ir hasta ahí, hasta las comunidades, ejecutar los planes de desarrollo directamente en las diferentes poblaciones. Voy a leer un par de mensajes. Buenos días, Raúl. Le saluda Pablo Gómez del Partido Salvador de Honduras. Yo fui electo mediante asamblea para ocupar la posición 5 para diputado en Cortés. Sin embargo, el Partido Salvador de Honduras en el departamento de Cortés incumplió la ley y aún no hay planilla aún. Muchas gracias, licenciado, para que le diga a don Pedro. Mira, planillas sí hay. Nosotros hemos entregado planillas al Consejo Nacional Electoral
y el Consejo Nacional Electoral también recibió unas impugnaciones. Al final de cuentas salieron unas resoluciones en respuestas a esas impugnaciones en donde le daban ciertas órdenes al partido, que fue lo que terminamos de concretar el sábado. El sábado tuvimos una reunión de directorio nacional en donde se agarraron las planillas de los diferentes movimientos, por así llamarlos, se hizo una integración. Obviamente no todo el mundo pudo quedar adentro, o sea, cuando tú haces una integración, tú agarras una parte de una, otra parte de otra y las integras, y eso fue lo que hicimos. Lamentablemente hay gente de cada uno de los movimientos que quedó dentro y gente de cada uno de los movimientos que quedó fuera. Esa documentación nosotros la vamos a entregar en tiempo y forma antes de mañana, que vence el plazo en el CNE, pero se cumplió con el requisito de tener un directorio nacional tal como nos lo ordenó el CNE y se cumplió con el requisito también de trabajar la integración. Yo lamento que buenos hondureños y buenos elementos del Partido Salvador de Honduras, de todos los diferentes movimientos, hayan quedado afuera, pero hay un tema importante. Yo entiendo el deseo de todos estos hondureños militantes del partido de participar en el cambio que vamos a hacer en el país. Pero yo les digo que no solo en el Congreso hay oportunidades de participar. Una vez que el ingeniero Salvador Nasralla sea presidente, ahí van a haber espacios para que puedan trabajar cambiando Honduras, todos nosotros de la mano, y para que no sigamos con estas divisiones. Es innecesario. En el gobierno van a haber espacios, de acuerdo a su currículum, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su experiencia, pero van a haber espacios para que participemos todos y transformemos Honduras juntos de la mano. Está correcto lo que dice don Pedro Barquero. Con el fraude las conducciones existen para que se repita. Todos sabemos que el fraude real se hace en las actas cambiando de 110 a 140. Como estaba el proyecto original cuadrado en la mesa, los números de las actas contra los votantes registrados con las huellas aseguraban que era la primera vez que no iba a haber actas infladas, pero el Partido Nacional se opuso hasta que logró que la validación biométrica no tenga nada que ver con la elaboración de las actas. Por eso es que nosotros apoyamos, Raúl, desde un inicio, el proyecto que presentó al Congreso el Consejo Nacional Electoral. Era un buen proyecto y aquí lo platicamos en foros anteriores. El manejo de lo que era la huella digital, lo que era la tablet y todo lo demás, es un manejo que te ayuda a reducir considerablemente las probabilidades de fraude. Nosotros esperamos que todos esos elementos, o que por lo menos la mayoría de esos elementos, los pueda todavía implementar el Consejo Nacional Electoral para que nos ayude a tener un proceso con mayor transparencia y con un resultado que realmente refleje la realidad de la voluntad del pueblo hondureño. Dice el licenciado Omar García, buenos días Raúl, se escucha soluciones para seguir en lo mismo, seamos directos. Soluciones de educación es implementar clases de tercer grado hasta el 9º grado de emprendurismo, cooperativismo, democracia, geopolítica y maestros de su propio municipio trabajando en el propio municipio y que se prohíba participar en política a los maestros. Salud, debe haber citas médicas normales de 7 a 10 p.m., de 7 a.m. a 10 p.m. Debe haber 3 jornadas de 7 horas cada uno para ir a citas normales con médicos contratados que no estén sosteniendo la salud privada. Es parte de lo que dice el licenciado Omar García. Son buenas recomendaciones. O sea, nosotros, Raúl, andamos a lo largo y ancho del país recogiendo recomendaciones como esa para poder enriquecer nuestro plan de trabajo. El emprendedurismo es importante. Solo te quiero detener un segundito, Raúl, y disculpa, porque no hemos hablado del emprendedurismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el emprendedurismo? Cuando estábamos en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ahí en la Cámara de Comercio tienen, yo ya no soy parte de la Cámara, pero ahí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés tienen el proyecto del Bazar del Sábado. Yo fui parte del proyecto del Bazar del Sábado por mucho tiempo. Este proyecto lo fundó don Jorge Fara cuando él inició la presidencia allá por el año 2016, si mal no recuerdo. Y ese proyecto lo que es una incubadora de empresas. En resumen, eso es lo que es un centro de incubación de empresas, en el cual ves 6 elementos. El primer elemento es el espacio físico y ahora virtual también, espacio físico y virtual para poder exhibir y vender los productos. El segundo es la capacitación. Se le da capacitaciones a los emprendedores para poder fortalecer los conocimientos que ya tienen con conocimientos que todavía no tienen. Lo tercero es conseguirles clientes. Como el proyecto del Bazar del Sábado tiene una enorme publicidad, había momentos en que llegaban hasta 3.000, 3.500 personas a comprar en San Pedro Sula y estábamos en 12 diferentes ciudades. El cuarto elemento es la ventanilla legal para poder formalizar a los emprendedores cuando ya estén listos. El quinto elemento es el financiamiento y el sexto elemento era un proyecto de franquicias que estábamos comenzando cuando se nos vino, de microfranquicias que estábamos comenzando cuando se nos vino la pandemia. ¿Qué vamos a hacer desde el gobierno de la República? Vamos a agarrar esa experiencia del Bazar del Sábado, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y la vamos a replicar en los 18 departamentos. Y la vamos a llevar por lo menos a 3, 4 municipios en cada uno de los departamentos para poder fomentar un fortalecimiento de la clase media.
El desarrollo económico de un país realmente no descansa en las grandes empresas. Eso es un concepto equivocado. El desarrollo económico de un país descansa en las MIPYMES y es por eso que nosotros vamos a hacer un énfasis especial en estos centros de incubación a lo largo y ancho del país para poder entonces fortalecer una clase media y asegurarnos de que las personas puedan tener las oportunidades de desarrollar sus propios productos, sus propios servicios, a tener un autoingreso y ayudar a generar empleo también a las personas en sus localidades. El proyecto del Bazar del Sábado tiene un montón de ejemplos de éxito. Hay personas, Raúl, que llegaron ahí con solo una idea y hoy por hoy tienen 5 o 6 localidades y ya le dan trabajo a 20, 30 personas. Antes de la pausa, Ajá. ¿sí, doctor? No, en salud ocurre lo contrario. En salud los empresarios deben salirse de salud y garantizar el estado de la salud como derecho humano. No puede haber incentivos económicos en una situación que es verdaderamente humana. La vida no tiene cabida para que los empresarios pretendan que ese rubro es posible para que ellos crezcan económicamente. Es perverso. El incentivo económico en salud es perverso. Pero ¿qué? Honduras así es. Bueno, yo lo sé. Yo me acuerdo. Esa es la realidad en donde nos tuve comprometemos a mi cambiarla. papá 24 días, ya murió mi padre, en un hospital privado. Y cuando me hablaron los doctores, yo ya sabía que mi papá iba a morir. Porque de verdad la salud aquí es gran negocio. Claro. Y con la pandemia han hecho un negocio. Horrible. Óigame, Horrible. es increíble Horrible. lo que han hecho. Horrible. Yo me puse a llamar a los hospitales privados y lo más barato era 200,000 pesos de entrada. Pedro, te voy a dar una pregunta. ¿Qué hay de cierto que Toti Fara, saludos a Toti y a Mario allá, es el que maneja ese partido a través tuyo? No, no es cierto. Fue Mira, Brinco el que pegó ese Toti Fara, ahorita ya cayó. mira, eso no es cierto. Y Mira, Camilo va a estar muerto de risa. yo te voy a decir una cuestión. Mira, ve, el partido no lo controla nadie. Enfocame a la doctora, quiero ver la risa de la Oíme doctora. Mira, el partido no lo controla absolutamente nadie. Bueno, el partido lo claro. dirige Salvador Narrala. Y Narrala es incontrolable. Controlen a Narrala también. Te voy a decir una cuestión. Quiero aclarar bien esto porque no quiero dar lugar a males entendidos. El partido no lo controla nadie. Lo dirige el ingeniero Salvador Narrala. Yo lo que soy es coordinador de la campaña. ¿Sabés quién es el partido de los ricos, ma? Sí, pero no es cierto. Este es el partido del pueblo hondureño. Yo te voy a decir una cosa. Vos agarrás los militantes del partido y la mayoría es pueblo, pueblo, pueblo. La mayoría, la inmensa mayoría. Y te voy a decir otra cuestión. El tema que te estoy diciendo, el partido nadie lo No, controla. mira que la doctora dije que no. Pero déjame aclararte, solo déjame aclararte esto porque es importante. Y vuelvo a repetir, el partido no lo controla nadie. El partido lo dirige el ingeniero Salvador Narrala. Y el partido es un partido democrático. Todos los que estamos en el partido, Raúl, somos de pensamiento liberal. Nosotros no somos una autocracia. Hay otros partidos que son una autocracia, o que tienen un rey o que tienen un dictador. Nosotros no tenemos ni rey ni dictador, tenemos un líder que seguimos nosotros por convicción, no porque sea autoritario. Entonces, el tema es ese. Nadie lo controla, lo dirige el ingeniero Salvador Narrala, todos estamos por nuestra propia voluntad, no hay injerencia de afuera y la línea es totalmente anticorrupción. Para las personas que han querido vincular mi presencia al partido con un beneficio para ciertos grupos económicos, solo les quiero aclarar. Nosotros no vamos a permitir ni corruptos ni corruptores haciendo injerencia en el gobierno de la República. Por supuesto, los buenos empresarios, los buenos emprendedores van a poder trabajar sin el yugo que tienen actualmente del gobierno que los hostiga. Porque vos le preguntás, Raúl, ahorita a los buenos empresarios y los buenos emprendedores del país y no aguantan el hostigamiento del gobierno de la República. Eso lo vamos a eliminar. Pero las personas que son corruptas o que son corruptores no van a tener cabida en el gobierno de la República cuando el ingeniero Salvador Narrala sea presidente. Doctora, ¿la quiero escuchar sobre lo que pregunté? Sobre que Sí, Toti Fara es el... que usted dudó y la vi No, que- no, yo no dudé, no. No. Me dio risa el comentario porque dice que es un partido de ricos. ¿Somos ricos? Sí, claro que sí, somos ricos en valores. Somos ricos en el deseo de que este país cambie. Somos ricos en tener una gran cantidad de personas que tenemos las mejores intenciones para este país, que tenemos el mejor de los conocimientos de la realidad nacional y es esa realidad que tenemos, la que queremos cambiar. Por eso me reía yo, porque dicen que somos ricos. La verdad es que yo no soy una persona rica. Definitivamente, soy una persona que trabaja. Soy una persona que, eso sí, trabajo muchísimo, le dedico muchísimas horas.
al trabajo. Y indudablemente, pues... Ya somos dos, yo de 5 a 11, sí, de 5 pues, de la mañana a 11 de la noche. Entonces yo creo que eso fue lo que me causó, pero yo, que yo sepa, no existen esas situaciones dentro del partido. Miren, pero te voy a leer este mensaje. Pero antes de ese mensaje... excelente programa. Ajá. Y sus panelistas, la doctora Figueroa y Barquero. Posiciones de país. Bendiciones. ¿Saben quién escribe? El diputado Oscar Nájera. El diputado nacionalista. Oscar, saludos. Te voy a contar algo. Mira, nosotros tenemos, Raúl, en nuestras filas un montón de gente del Partido Libre que se nos suma todos los días. Un montón de gente del Partido Liberal que se nos suma todos los días. Y tenemos un montón de gente del Partido Nacional que se nos está sumando todos los días. Hace poco estuvimos en Copán, Raúl, y ahí estuvimos con el doctor Barnica, que fue vicepresidente de la República en tiempos de Pepe Lobo. Él es un nacionalista, sí, pero es un nacionalista honrado, de reconocido prestigio en Occidente. Y él está sumado en las filas de nosotros, él nos está apoyando allá en Occidente a montar estructura. Nosotros, el Partido Salvador de Honduras, somos un partido abierto, somos un partido que estamos integrando todo el pueblo hondureño. Con nosotros están los que nunca han tenido afiliación política, con nosotros están los buenos nacionalistas, con nosotros están los buenos liberales, con nosotros están las buenas personas del Libre. Y obviamente nosotros les abrimos las puertas, les damos la bienvenida, inclusive nosotros tenemos gente de todos los partidos en nuestras planillas. Nosotros tenemos gente de los diferentes partidos en nuestras planillas, algunos de diputados, algunos de alcaldes. Ahora, volviendo al tema de lo que decía la doctora, mira nuestra planilla de Francisco Morazán. Está la doctora Figueroa, está la doctora Ligia, está el doctor Matthew, está también Moisés Ulloa. O sea, son personas que no son del poder económico del país. Mira la planilla de San Pedro Sula. Está Luis Redondo, está Fátima Mena, está Osman Chávez, está el doctor Carlos Umaña. Son personas que no son del poder económico del país. Nosotros lo que tenemos es la élite intelectual del país. Las personas más capaces y las personas honradas. Las seleccionamos con pinzas. Algunos de ellos vinieron ellos a pedir participación, otros los fuimos a buscar. Y aquí voy a revelar algo públicamente. Yo personalmente fui el que fue a convencer a la doctora Figueroa que formara parte de este proyecto. Yo le hice la invitación, yo fui y le dije, doctora Suyapa Figueroa, usted es uno de los mejores elementos del país y nosotros queremos que usted forme parte de nuestras filas. Y ella aceptó. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros. Ella no quería participar y a mí me consta. Es correcto. Yo estuve en una... Es correcto, ella una no quería reunión, participar en política. No, pero en este proyecto... Yo estuve en una reunión muy importante que estuvo ella. Y mi conclusión fue que ella no quería participar. Es correcto. Y lo digo, obviamente no voy a contar qué tipo de reunión porque nunca he hecho en mi vida. Y era una reunión donde ella podía ser candidata a la presidencia. ¿Sí? Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Voy a leer un par de mensajes de la gente. Aquí está Nelson Licona. Me dice, los liberales trabajaremos intensamente por ganar las elecciones. Creemos tener un gran candidato presidencial en Yanni Rosenthal. Podemos contar con ustedes, distinguidos y valiosos compatriotas del PSH, cuando Yanni sea electo y se tenga que reconstruir el país con unidad, reconciliación, mucho trabajo y sin sectarismo, como pregona nuestro líder Yanni Rosenthal. Aquí está también don Manuel Amador, dice... Raúl, fíjese que estamos permanentemente en crisis de agua en Tegucigalpa y es de urgencia la construcción de represas como Guacerique. Siempre que oigo represas me acuerdo hace años que Kelvin me decía eso. Dos Ríos del Hombre, pregúntele qué propuesta real nos dan para resolver este problema. Parece que no sería prioridad para ellos el tema del agua. Manuel Amador de la Asociación de Juntas de Agua. Aquí me dice, buenos días Raúl. Consulta, si no gana las elecciones, si en un dado caso pierde la alianza, van a reconocer el partido ganador, que estoy seguro será el Partido Liberal. Atentamente, Cristian Martínez, aspirante a diputado del Partido Liberal de Honduras. Pedro. Mira, el tema del agua es un tema importantísimo. La falta de agua no es solo en el Distrito Central, que es un problema que no se ha atendido adecuadamente. Aquí se dedicaron los últimos años a hacer plastas de cemento por toda la ciudad y no resolvieron lo más básico, que es el agua. Hay lugares aquí que no tienen agua nunca, hay lugares que reciben el agua una vez al mes, otros 2 veces al mes, otros una vez a la semana.
y a quien más afecta es a la gente más pobre, a los más necesitados. Y esas condiciones de insalubridad inclusive te arrastran enfermedades y un montón de consecuencias, no solo para la salud, sino que también para la dignidad de las personas. Si eso es la ciudad capital, imagínate cómo es el interior del país. O sea, nosotros hemos visto ahora a lo largo y ancho del país la enorme necesidad de agua. En San Pedro Sula, gracias a Dios, no tenemos problemas hoy, pero si no administramos bien el agua, dentro de 20 años o 30 años podemos estar en la misma situación que la ciudad capital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros ya tenemos especialistas en el tema del agua, hidrólogos y ingenieros especialistas en estas cuestiones de represas, y simple y sencillamente vamos a hacer lo que no se ha hecho en los últimos 30 años que se debió haber hecho. Los planes ya están, inclusive hay diseños, hay lugares donde tienen que estar las represas, cómo van a pasar las tuberías y todo eso, pero nadie lo ha hecho. El problema del país no es que no se sepa qué hacer, el problema del país es que no se ha hecho lo que ya se sabe que se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Hacerlo, simple y sencillamente agarrar los planes que ya están y ejecutarlos. Las represas, las tuberías, el manejo, el tratamiento del agua. En San Pedro Sula, por ejemplo, se dio en concesión el tema del agua. Parte de la concesión era también el manejo de las aguas negras. No se ha podido poner de acuerdo el concesionario con la alcaldía de San Pedro Sula y no tenemos entonces manejo de las aguas negras. Eso no puede ser. Estamos contaminando nuestros ríos. Las aguas negras de San Pedro Sula y de casi todo Honduras van a parar a los ríos. Estamos matando nuestros ríos, estamos matando un montón de bellezas naturales que se dan alrededor de los ríos por estarlos contaminando. Todos esos temas se tienen que resolver para poder tener un cuidado adecuado del medio ambiente, que ese es otro tema también que es parte de nuestro plan de gobierno. Vamos a ser responsables con el medio ambiente. No podemos seguir matando nuestro pedacito de tierra, nuestra responsabilidad dentro del planeta, porque al final de cuentas, si nosotros terminamos de arruinar lo que es el ecosistema del mundo, pues va a ser bien difícil que podamos sobrevivir como especie. Entonces, por encima de todo lo que es la economía y todo eso, está el cuidado del medio ambiente, que tenemos que asegurarnos de tener agua para las futuras generaciones, aire puro para las futuras generaciones. Estamos sembrando problemas a futuros que van a dificultar la vida sobre la Tierra para nosotros como especie humana. Yo le quiero mandar un saludo a Manuel Amador, un incansable luchador por el derecho al agua. Es correcto lo que ha dicho. Si nosotros no somos capaces realmente de garantizar ese derecho humano al agua, tampoco vamos a ser contundentes. Aquí ya se debió haber construido esas represas para poder proveer de agua, pero además cuidar nuestras cuencas. Es doloroso ver la tal inmisericordia que se está haciendo en este momento del bosque, el mal manejo de estos recursos que nosotros tenemos. Realmente nos ha llevado a todo esto. Yo en Valle de Ángeles, que estamos al pie de la Tigra, no tenemos agua. ¿Y por qué? Porque justamente estos proveedores privados de agua... quieren construir una ciudad modelo, una sede. No, y también quieren construir una residencia que la casa más barata cuesta $200,000. Claro, entonces, por supuesto, entonces, esa falta de planificación es la que nos tiene así. Yo no tengo agua en mi casa, yo tengo que comprar cisterna ahorita que ha sido bueno el invierno, y yo tengo que comprar cisternas de agua. Porque todo eso lo han hecho un negocio. ¿No se ha fijado que cada rato aparece una colonia? Yo no sé cómo dan permisos. ¿Cómo dan permisos? Pero Carleton Ávila, nuestro candidato a alcalde, también tiene un plan para justamente garantizar ese compromiso de entrega de agua para la ciudadanía capitalina. Y en Valle de Ángeles, nuestro candidato a alcalde seguramente también tiene un plan para proveer de agua a todas estas comunidades. Oiga esto, Raúl, el Partido Salvador de Honduras lleva de vicealcalde en Tegucigalpa al ingeniero Ronnie Hernández, experto en agua. Es uno de los 5 hidrogeólogos en Centroamérica, graduado en la Universidad de Londres. Qué bueno. Es lo que te digo, que vaya gente buena. Nosotros tenemos especialistas, hidrólogos como el ingeniero, que son precisamente las personas que nos van a ayudar a resolver estos problemas. Nuevamente, el equipo de profesionales que nosotros tenemos, Raúl, modestia aparte, es un equipo de lujo. En todos los temas tenemos las mejores figuras de la sociedad civil algunos de ellos vinieron por cuenta propia, otros los fuimos a reclutar porque nosotros con pinzas estamos seleccionando a las personas que formen parte de nuestro gobierno, porque queremos tener un gabinete de lujo para trabajar por el bien del pueblo hondureño y no personas que lleguen a robar. El problema de este gobierno es que tenemos puros incapaces, de la cabeza para abajo, ahí no haces uno mezclándolos todos. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario, vamos a tener excelentes profesionales y expertos en cada área manejando el tema en el cual son especialistas. Por cuestión de tiempo, ya vamos al final. Doctora, agradezco que haya aceptado la comparecencia. ¿Qué le dice
al pueblo hondureño y a los votantes de Francisco Morazán, porque usted es la primera diputada por el Partido Salvador de Honduras. Bueno, mi mensaje para el pueblo hondureño es que pasamos en este momento de la protesta a la propuesta. El Partido Salvador de Honduras es el partido que, como lo dice Pedro, ha escogido a la mejor gente para poder ocupar esos cargos de elección popular, para que la población no tenga la duda de que votar en línea es garantía de respeto a sus derechos, de que volvamos a un Estado de Derecho que es el que nos han arrebatado gracias a la corrupción. Nuestro flagelo en este país ha sido las drogas y la corrupción. Ese flagelo ha sido justamente la piedra que ha anidado este gobierno, y eso es justamente lo que vamos a combatir en el próximo gobierno. Como le digo, es gente honesta, somos gente que estamos diciéndole al pueblo hondureño que el cambio es posible con su participación, con su apoyo, con la selección de toda la planilla del Partido Salvador de Honduras. Gracias, doctora, y le deseo suerte en esta aventura política. Gracias. Bienvenida a la política, que no es fácil, pero le deseo lo mejor. Don Pedro, como coordinador del partido. Gracias, Raúl. Fue un gusto haber compartido contigo y con la doctora Suyapa Figueroa. Hoy el cambio es posible. Nosotros, Partido Salvador de Honduras, vamos a cambiar la corrupción por honradez. Vamos a cambiar la incapacidad por profesionales capaces. Vamos a cambiar los nexos con el narcotráfico por trabajo por el bien común y a favor del pueblo hondureño. Apóyennos, pueblo hondureño. Solo pedimos un sacrificio de 24 horas para votar y quedarse cuidando el voto alrededor de las mesas, y a cambio les ofrecemos prácticamente una década de poder tener un mejor futuro para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, don Pedro Barquero, el coordinador del Partido Salvador de Honduras. Me voy a un rápido resumen para finalizar la entrevista de esta mañana. Sigue lamentablemente la muerte de mujeres. Vamos a la Torocagua. Víctor Valladares. Así es, tal como usted lo indica, licenciado, lamentablemente otra fémina ha perdido la vida aquí en el sector de la colonia Torocagua, en la capital de la República. Según se nos ha manifestado, un hombre desconocido en una motocicleta prácticamente la estaba esperando en la entrada de su vivienda mientras ella venía de una pulpería de hacer algunas compras, y sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Ya se nos ha dado a conocer el nombre y ella respondía a Marielos Siloé Hernández, de 27 años de edad, residente de aquí, de la colonia Torocagua, en esta capital. De acuerdo a los vecinos, ya hace varios meses se han reportado algunos hechos violentos. Ellos han solicitado la presencia de los elementos de la Policía Nacional, sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta. Lamentable dar a conocer noticias relacionadas a muertes de féminas que siguen imparables aquí en el país. Licenciado, de esta forma yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Hay un comunicado del Ministerio Público, si lo pones en pantalla mejor. Aquí dice: el Ministerio Público ejecuta orden de captura contra otro extraditable pedido por Estados Unidos. Tegucigalpa, Francisco Morazán, luego de mucho análisis e investigación, la Dirección de Lucha del Narcotráfico, en acompañamiento con las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la unidad Maya Chortiz de las Fuerzas Armadas, logró dar captura a Óscar Fernando Santos Tobar, alias Teto, quien es pedido en calidad extraditable por el gobierno de Estados Unidos. Según la investigación preliminar, a Teto se le supone responsable del delito de conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos de cocaína con la intención, conocimiento y causa que dicha cantidad de alucinógenos sería transportada ilegalmente a territorio estadounidense. Cabe destacar que el extraditable también se le vincula con los carteles que operan en el occidente del país. Tras la investigación de parte de la DLCN, se logró ubicar a Teto en una vivienda en el barrio El Cedro, en el Paraíso Copán.
Cabe destacar que Santos Tobar tenía aproximadamente más de 4 años de evadir el brazo de la justicia nacional y quien fue pedido en extradición por una corte del Distrito Este de Texas. Se está a la espera de que el helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña aterrice en el sector de Río Amarillo en Copán y posteriormente trasladarlo hacia Tegucigalpa. Otro que va despachado por narco a los Estados Unidos. Bien, vamos con Guillermo Paz Manueles. La situación política después del zafarrancho el fin de semana y la elección de cómo van los diputados, los alcaldes y los presidenciales. Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Quiero informarle que este fin de semana que pasó, en el marco de la realización del sorteo de las posiciones de los partidos políticos y sus candidatos, el Consejo Nacional Electoral procedió a la integración del Consejo Consultivo de los Partidos Políticos, que venía siendo una solicitud casi a diaria de las instituciones partidistas y de instituciones de la sociedad civil organizada. El Consejo Consultivo se constituye como un ente no vinculante a las actividades del Consejo Nacional Electoral, pero sí con carácter de consejo y con carácter de acompañamiento. El abogado Fernando Anduray representa al Partido Nacional en este recién integrado Consejo Consultivo de Partidos Políticos. Escuchemos. El día de ayer, en el evento de la asignación de números en la papeleta, platicamos con muchos miembros de los otros partidos políticos que integran el Consejo Electoral y además, en una pequeña plática personal, nosotros ya le ofrecimos a Rixi Moncada y al Consejo Electoral nuestra participación, nuestro diálogo, nuestro deseo de construir a efecto de que se reconozca y se vea que hay muchas falencias en el Consejo Nacional Electoral. Hay 13 magistrados que ninguno de ellos había participado organizando elecciones nunca. Esto lo lleva a tratar de aplicar sus conocimientos teóricos, pero en la práctica la política y las elecciones tienen muchas variantes. Con las declaraciones del abogado Fernando Anduray, licenciado Raúl Valladares, vamos a regresar hasta los estudios con usted y su foro, La Entrevista. Buenos días. Buenos días, gracias Memo. Nos vamos, el COVID sigue haciendo estragos. Me despido con Shirley Martínez, les deseo una muy buena semana y que Dios proteja Honduras. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña la doctora Evelyn Bueso, coordinadora del triaje del INFOC, quien nos ha mencionado que mantiene actualmente 10 pacientes en estado grave y a la espera de un cupo y ninguno de estas personas con vacuna. ¿Es así, doctora? Buenos días. Así es, buenos días. Lamentable esta situación que estamos viviendo a diario en los centros de triaje de esta ciudad. Es lamentable que tenemos 10 personas en sala de estabilización que requieren atención hospitalaria, 3 de ellos con doble aporte de oxígeno, o sea, la atención debe ser urgente en un centro hospitalario, los cuales están en su capacidad máxima y la población no está vacunada. Es decepcionante para el personal que labora en estos centros de triaje ver la condición de gravedad en la que las personas están llegando muy tarde y no vacunados, sabiendo que se han redoblado esfuerzos con las campañas de vacunación, vacunando en la madrugada, los fines de semana, sin descanso para que la población pueda estar inmunizada, y es inaceptable que en este momento no se estén vacunados la mayoría. ¿Son jóvenes o ya adultos mayores? Hay de todas las edades. De las personas que tenemos en estado de gravedad, personas de 30 años, 40 años, 60 años, 70 años, y hemos tenido en alguna ocasión niños en estados bastante críticos. Muchísimas gracias a la doctora Evelyn Bueso en relación a esta situación que todavía se continúa registrando en los triajes sanpedranos. Retorno con usted al foro. Buenos días.